Bienvenidas y bienvenidos alumnos de tercer año de la Escuela Secundaria Vicente Guerrero Saldaña. En el video anterior vimos las características generales de los periodos preclásico, clásico y posclásico. En esta ocasión vamos a hablar de los mexicas y las expediciones españolas. Es decir, vamos a hablar de esta cultura importantísima del periodo posclásico que va a ser la protagonista junto a los españoles del proceso histórico denominado la conquista de México. Pues bien, vamos a comenzar preguntándonos sobre todo pues quiénes fueron estos mexicas, cuáles son sus características generales y sobre todo ver qué estaba ocurriendo al momento en que los mexicas estaban creando un imperio, qué sucedía en Europa que determinó posteriormente en lo que se denominan las expediciones españolas al continente americano. Pues bien, vamos a comenzar. Durante la última etapa del posclásico, los mexicas desarrollaron un sistema de dominio basado en la guerra para la obtención del tributo. ¿Okay? Eso ya lo vimos en el video anterior, que para los pueblos mesoamericanos la guerra servía para obtener tributo, es decir, obtener productos que no se producían en algún lugar y lo obtenían a través de la guerra y se solicitaba un cierto periodo de tiempo productos que no se producían en la región. Estamos hablando de semillas, estamos hablando de algunas productos como pieles de jaguar o también estamos hablando de trajes, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, un producto que los mexicas no podían producir debido a que se necesita un clima de tierra caliente, pues es el algodón. Entonces, ¿qué hicieron los mexicas? Conquistaron regiones de tierra caliente y obtenían de ese lugar como tributo cada cierto periodo de tiempo, pues cargas de algodón. Y así sucedía con algunos otros productos que no se producían en Tenochtitlan, conquistaban esos pueblos que lo tenían y brindaban estos productos como tributo. Entonces esto los llevó a someter a diversos pueblos en muchas partes de Mesoamérica, convirtiéndose así en la principal potencia imperial de la época. No era el único imperio, pero sí, digámoslo así, el más poderoso de lo que se denomina Mesoamérica. Echemos un vistazo a los mexicas y lo acontecido hasta antes de 1519, cuando Hernán Cortés inicia el proceso de conquista. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿quiénes eran los mexicas? Los mexicas fueron un pueblo náhuatl que llegó a la cuenca de México a principios de los años 1300, cuando la zona estaba dominada por Azcapotzalco. ¿Ok? Entonces, primera pregunta que resalta aquí es, ¿qué es un pueblo náhuatl? Un pueblo náhuatl, pues es una civilización, una cultura, una sociedad que tenía como lengua principal el náhuatl. Entonces, en la cuenca de México, que es el antiguo lago, sí, que vamos a ver aquí, este es el antiguo lago, sí, acuérdense que donde se encuentra actualmente la Ciudad de México, sí, antes existía estos lagos que estamos viendo aquí, el lago de Zumpango, el de Xaltocan, el de Texcoco, que es donde se encontraba este islote, el de Xochimilco y el de Chalco. Todos estos lagos, ¿sí? Se denomina en general la Cuenca de México. Algo que es un error en el que caen todos los que estudiamos la historia del México prehispánico, es decir, que era el Valle de México, pero no. Un valle es una cadena, es un lugar plano rodeado por montañas, pero la cuenca de México pues no es un valle porque estaba conformado por cuerpos de agua, es decir, lagos. Entonces, en estos lagos llegaron los aztecas, ahorita vamos a decir por qué estoy diciendo aztecas. Llegan aquí, encuentran la señal de Huitzilopochtli y se convierten en mexicas. Entonces, esa es la cuenca de México. Y antes de que llegaran los mexicas, ya existían otros pueblos náhuatl, o sea, otras culturas que hablaban la lengua náhuatl. Por ejemplo, los
los texcocanos, ¿verdad? O por ejemplo los chalcas, o por ejemplo los que vivían aquí en Tláhuac, que era Cuitláhuac, o los que vivían acá en Cuautitlán, ¿verdad? Y así, ¿no? Y sobre todo los que habían dominado a todos estos pueblos que acabo de mencionar antes de los mexicas eran los de Azcapotzalco, que se denominaban los tepanecas, ¿ok? Entonces toda esta región estaba dominada por los tepanecas cuando llegan los mexicas a la cuenca de México. Vamos ahorita a revisar estas imágenes que acabo de pasar, pero es para que se entienda pues esta idea de cómo este pueblo náhuatl, que eran los aztecas, llegan entre los años 1300 a la cuenca de México, que estaba dominada por los de Azcapotzalco, el señorío náhuatl de los tepanecas. En 1325 los aztecas, tras un largo peregrinar de muchos años, se asentaron en lo que sería México Tenochtitlan, después de haber encontrado la señal que Huitzilopochtli, dios de la guerra, les había predicho. ¿Cómo fue este proceso? Este proceso de la peregrinación, pues se da, esto que estamos viendo es una fuente primaria y es un códice, el códice Boturini o el códice de la peregrinación. Aquí se está representando a Aztlán, el lugar de origen de los aztecas. Eso es lo que significa azteca, habitante de Aztlán. Y Aztlán significa el lugar de la blancura o el lugar de las garzas. Hasta el momento, históricamente y arqueológicamente, no se ha podido identificar dónde queda Aztlán. Es una tarea que todavía sigue, que se sigue realizando esa investigación para ver en dónde queda, pues este lugar de origen de los aztecas, ¿ok? Entonces los aztecas vivían en Aztlán, ¿verdad? Aquí como estamos viendo, era también un lugar que era un lago, ¿sí? Ellos ya tenían esta cultura lacustre, o sea, de que vivían en lagos, y pues ahí tenían su templo, y pues ahí vivían algunas personas, ¿no? Aquí se ven, este es el símbolo de casa o de habitación. Pues bien, ahí de Aztlán salen los aztecas, ¿sí? Y según la tradición, según la leyenda, Huitzilopochtli, que es el que tenemos aquí, empieza pues a hablarles a los aztecas en el cerro de Culhuacán, en el cerro Curvo. Fue en una fecha denominada Uno Pedernal, ¿ok? Bueno, en esta cueva de este lugar que se llama Culhuacán, les habló Huitzilopochtli y les dijo que pues tenían que salir de Aztlán a buscar un lugar que fuera importante, en donde esta nación azteca se iba a volver importante, pues para el mundo prácticamente, ¿no? Bueno, para el mundo conocido de aquella época, o sea, el mundo mesoamericano. Y de ahí partieron, pues, todos estos pueblos que ya dijimos estaban en Aztlán, ¿verdad? Estos pueblos que estamos viendo aquí. Cada uno va a partir, todos estas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estas 8, familias, estas 8 linajes, estas 8 culturas, vamos a llamarlo así, que forman parte del grupo azteca, comienzan a salir entonces en peregrinación. Eso significan los piecitos, ¿verdad? E iban liderados por 4 sacerdotes, uno de ellos que cargaba al dios Huitzilopochtli, ¿verdad? Entonces, este peregrinaje duró varios años. Se establecieron en algunos pueblos ya cerca de lo que es la Cuenca de México, como Ecatepec, como Chapultepec, etcétera. Y finalmente, pues los aztecas llegan a Azcapotzalco. Sí, eso es lo que significa Azcapotzalco, el lugar de las hormigas o el hormiguero. Y bueno, pues ahí ya dijimos que estaban dominando los tepanecas esta región de la Cuenca de México, es decir, todo el lago, ¿ok? Entonces los mexicas, los aztecas, perdón, después de tanto peregrinar, los aztecas que venían de Aztlán, llegan aquí a este islote y encuentran al águila devorando a la serpiente sobre un nopal. Fue la señal que les dio el dios Huitzilopochtli. Y a partir de ahí fundan en 1325 la ciudad de México Tenochtitlan, ¿ok? Que ya dijimos es el lugar de Huitzilopochtli. Otro de los nombres que tenía Huitzilopochtli, el dios de la guerra, era Meshi, ¿ok? Huitzilopochtli viene del náhuatl, que significa colibrí de la izquierda o el colibrí del sur, Huitzilopochtli. Bueno, el asunto está que esta señal divina, ¿verdad?, que forma parte actualmente de nuestro escudo, de nuestra bandera, pues fue la que dio inicio a la fundación de la Ciudad de México Tenochtitlan.
Y a partir de ahí los aztecas dejan de ser aztecas, los que venían de Aztlán, y se convierten ahora en mexicas, los habitantes de México, ¿sí? Habitantes de Meshi, el lugar el lugar de Huitzilopochtli, o también hay otra etimología que viene de tres palabras, Mestli, Xitli y Co. Mestli luna, Xitli ombligo y Co sufijo para definir lugar de, y significaría entonces el lugar del ombligo de la luna, es decir, el centro del universo. Para los mexicas, el templo mayor, donde construyeron su principal templo en Tenochtitlan, se consideraba el centro del universo. Pues bien, los mexicas entonces se instalaron ahí en México Tenochtitlan, que era propiedad, vamos a decirlo así, de los tepanecas de Azcapotzalco. Sí, y entonces para librarse del dominio de los de Azcapotzalco, los mexicas decidieron unir su ejército con el de los texcocanos y los de Tacuba, formando así la Triple Alianza o la Triple T. ¿Okay? Si ustedes buscan en Google Triple Alianza, les va a salir la Triple Alianza de la Primera Guerra Mundial. Esa pues es otra historia. Esta Triple Alianza es la de Triple Alianza de Mesoamérica. Hubieron varias triples alianzas, pero la más importante fue la del periodo posclásico de los mexicas con texcocanos y los de Tacuba o tlacopanecas, así también se denomina a los de Tacuba, porque en náhuatl Tacuba es Tlacopan. Pues bien, esa triple T, estos ejércitos, los de texcocanos, los de Tacuba y los mexicas, unieron sus fuerzas y a partir de ahí surge la famosa Triple Alianza. El resultado de esta alianza fue la derrota de Azcapotzalco en 1428, lo que originó a su vez el surgimiento del Imperio Mexica, ¿okay? Que en general esto recibió el nombre de la Excantlatoloyan, conformado no solamente por los mexicas, sino por los texcocanos y los de Tacuba. Los tres dominaron gran parte de Mesoamérica, como vamos a ver ahorita, pero el principal o la cabeza más importante de esta triple alianza eran los mexicas, los de Tenochtitlan. Entonces se organizó de manera formal esta triple alianza en 1434, ¿ok? Entonces a partir de ahí en adelante, esta Excantlatoloyan, esta triple alianza, comenzó a realizar una serie de conquistas a otros pueblos de Mesoamérica con la obtención, el objetivo, de obtener tributos, ¿ok? Obtener productos que no se producían en el lago, en la cuenca de México. Aquí vamos a ver una imagen de los tres topónimos. Topónimo significa símbolo que habla de un lugar. Esos topónimos son los que se utilizan actualmente para señalar o que utilizan los municipios para plasmar ahí la historia de su municipio, ¿no? O del lugar con el que recibían tanto de la época prehispánica a la actualidad. Entonces aquí está Texcoco, que es el brazo de los acolhuas, como también se denominaban a los de Texcoco. Y aquí está entonces una parte fundamental para decir pueblo es cerro y agua, Altepetl. Entonces es el Altepetl de los acolhuas o el de los brazos, como estamos viendo aquí, brazos de agua, Atl, Colhua. Este es Texcoco, que es la principal ciudad importante. México, Tenochtitlan, el lugar del nopal, Tenoch es nopal. Aquí está la piedra, Tetl, Tenochtitlan, el lugar del nopal. Y Tacuba, ¿sí? El lugar de las, me parece de las flores. Si estoy mal, me pueden corregir con mucho gusto, no hay ningún problema. Pero el asunto está que estos tres son la triple alianza, ¿ok? Los tres pueblos nahuas más poderosos de la cuenca de México y posteriormente los tres pueblos nahuas más poderosos de Mesoamérica. Entonces comenzaron una serie de conquistas la Triple Alianza. Aquí estamos viendo cómo el ejército de la Triple Alianza enfrenta al ejército de los tepanecas de Azcapotzalco y al final triunfan pues los de la Triple Alianza, ¿verdad? Esa es una representación de un códice colonial, el Códice Tovar, y ahí podemos ver cómo esta Triple Alianza, este ejército, pues derrota a los tepanecas de Azcapotzalco y a partir de ahí comienza una carrera militar
para conquistar varios territorios en varios lugares de Mesoamérica, sobre todo lo que es la costa de Veracruz, lo que es partes de Hidalgo, aquí estamos viendo, partes de Guerrero, partes de Oaxaca, incluso llegaron hasta Chiapas en la región denominada Soconusco. Estos reinos que estamos viendo aquí, o señoríos, es el de Tlaxcala, que no fue conquistado por los mexicas, dejaron a los tlaxcaltecas para obtener de ahí prisioneros de guerra para sus sacrificios humanos. Aquí en Michoacán vamos a tener a los purépechas, que tampoco no pudieron ser conquistados por los mexicas, era un pueblo muy poderoso también, que también tenía su propio imperio, pero del lado de occidente. Los pueblos Yopis de Guerrero, los Yopitzinco, Tututepec, que es un señorío mixteco, Teotitlán, en lo que es actualmente Oaxaca y parte de Puebla. Estos señoríos no fueron conquistados, pero sí, que está aquí de color azul, era el imperio mexica, o la Excantlatoloyan, ¿ok? Entonces, imagínense, todo este enorme territorio le pertenecía a los mexicas o a esta triple alianza. Pues bien, la economía de los mexicas giraba en torno a la agricultura y la guerra. La agricultura le permitía a los pobladores de Tenochtitlan alimentarse de maíz, frijol, chile y calabaza. Es decir, que los mexicas, pues ellos inventaron, no inventaron, ellos desarrollaron un sistema para aprovechar el agua del lago. Ellos aprovecharon un sistema de siembra que se denominó, las chinampas, que eran islas artificiales que se hacían sobre el lago. Ponían 4 pilares de madera que unían el fondo del lago con una caja de madera que se ponía sobre la superficie. Esa se llenaba con tierra, con lodo del fondo del lago, y con esa tierra artificial podían ellos sembrar. Son las chinampas que todavía sobreviven en las regiones de Xochimilco. Ahí sembraban los campesinos mexicas, pues maíz, frijol, chile y calabaza, productos que se cosechaban en la misma Tenochtitlan. La guerra, por su parte, les permitía pedir tributo a los pueblos conquistados, que consistían en cosas que no podían tener en la cuenca, como el algodón, que ya les mencioné, productos del mar y sobre todo objetos para los poderosos, como la turquesa. ¿Se acuerdan que la turquesa provenía de Oasis América? De allá venía esa piedra verde azulada, que no es ni verde ni azul, es color turquesa. La piedra verde, que viene de yacimientos de Centroamérica, del área maya, sobre todo, lo que se conoce como jade, pero en realidad el jade es de origen asiático. Aquí se denomina jadeíta. El ámbar, el oro, etcétera. Todos estos productos de lujo que no se producían aquí, los obtenían a través de la guerra, a través de los tributos. ¿Cómo era esta cuestión de la guerra de dominio que hacían los mexicas sobre otros pueblos? Bueno, pues llegaban de manera pacífica, vamos a decirlo así. De manera pacífica llegaban y les comentaban, bueno, pues llegó Tlatoani. Tlatoani es el gobernante máximo de Tenochtitlan. Tlatoani desea pues que se adquieran estos productos de algodón, y cada cierto periodo de tiempo nos van a entregar tanto cantidad de algodón. Nosotros vamos a venir, y si ustedes no obedecen, si ustedes no entregan esos productos, venimos y arrasamos a su pueblo. Entonces llegó a existir ocasiones en que pueblos no se sometían al tributo y eran aniquilados por los mexicas. Esto generó, o por la Triple Alianza, esto generó pues que muchos pueblos estuvieran descontentos por el dominio mexica. Sí, aquí tenemos 2 páginas de un códice que se llama la matrícula de tributos, o el códice mendocino. Bueno, aquí tenemos, es como una especie de registro de todo lo que los mexicas pedían de tributos a otros pueblos. Como les dije, los pueblos tienen nombres de topónimos. Aquí están los nombres de los pueblos. Aquí están nombres de estos pueblos. Y de estos pueblos, pues esto era lo que pedían: mantas, trajes de guerreros, escudos.
Estos que estamos viendo aquí como banderitas son números. Estos que estamos viendo aquí también como mazorquitas, como símbolos así como que tiene... Bueno, este símbolo que estamos viendo aquí también es de número. Son los numerales de los mexicas. También este de aquí es numeral. Entonces todo esto solicitaban a estos pueblos, ¿no? A estos pueblos que sometían. Sí, aquí está una de Yopi, de los Yopitzincas. Sí, estos pueblos eran sometidos por la Triple Alianza y de ellos obtenían mantas, obtenían trajes de guerreros, escudos, etcétera. ¿Ok? Este se llama matrícula de tributos, una fuente primaria. La sociedad mexica se dividía en tres grandes grupos. Los pipiltin era la élite que gobernaba al resto de la población, conformado por los tlatoanis, grandes guerreros y sacerdotes. Recordemos que a lo largo de la historia, sí, lo mencioné en el video anterior, siempre van a existir dos clases sociales: la clase privilegiada y la clase no privilegiada. Entonces la clase privilegiada entre los mexicas eran los pipiltin, que significan los nobles, la nobleza. ¿Ok? Los pipil. Viene del náhuatl pili. Pili es noble y pipiltin es el plural de nobles en náhuatl. Entonces, los pipiltin eran la élite, era la clase gobernante, era la clase privilegiada. Los pochtecas, sí, son los mercaderes. Muchos de ustedes en general tienen familias que son comerciantes. Bueno, para decir comerciante en náhuatl es pochteca. Eso significa comerciante en náhuatl. Entonces los pochtecas eran los mercaderes, los comerciantes, que se dedicaban a intercambiar productos en lugares lejanos y servían como espías. ¿Ok? Se aventaban unos recorridos cargando todos los productos para intercambiar estas mercancías por otras que también no se producían en ese lugar, y las podían tener, también las podían obtener a través del intercambio comercial. ¿Sí? Entonces los pochtecas es otra clase que algunos consideran privilegiadas y otros la consideran dentro de las no privilegiadas. Los pochtecas pues tenían una cierta independencia dentro de la sociedad mexica. ¿Okay? Los macehuales, ¿sí? O los macehualtin eran toda la gente que no tenía privilegios y estaban compuestos por guerreros de clase baja y campesinos, ¿verdad? Que eran las dos principales actividades que tenía todo mexica. Todo mexica sabía sembrar, pero también todo mexica sabía ser guerrero. Era una sociedad eminentemente guerrera, la de los mexicas. Y aquí estamos viendo entonces esta pirámide social. Aquí le pusieron azteca, pero ya saben ustedes que son ya mexicas cuando viven en México Tenochtitlan. El güey tlatoani, o sea, el gran gobernante, güey significa gran, tlatoani es el que habla, pero en sí es una palabra para decir gobernante, ¿verdad? Y es el gran gobernante, el emperador. Y pues ahí seguían los pipiltin, los pochtecas, los macehuales, y hasta abajo había una clase que era la de los esclavos, los tlatlacotin. Los tlatlacotin eran los esclavos que eran prisioneros de guerra, que se obtenían, pues sí, a través de la guerra, se capturaban y posteriormente estos se ofrecían en sacrificio humano, ¿ok? O había algunas veces personas que a sí mismos se esclavizaban para pagar alguna deuda, ¿ok? Y la política mexica. El poder entre los mexicas era dado por los pipilten, era la clase noble, era la única que podía acceder a estos puestos de poder. La nobleza y la clase privilegiada, ¿ok? Ellos eran la clase, pues ya dijimos, la clase privilegiada, la de los pipiltin, y de entre los pipiltin elegían a uno que iba a ser el máximo gobernante, es decir, el güey tlatoani. Quien gobernaba sobre todo el imperio se llamaba güey tlatoani, y un subjefe llamado Cihuacóatl era como el vicepresidente, por así decirlo, ¿eh? Entonces estaba el güey tlatoani y a su lado estaba el Cihuacóatl. Hubo momentos en que algunos Cihuacóatl tuvieron tanto poder o influencia sobre los güey tlatoani. Uno de ellos va a ser va a haber un personaje muy importante dentro de la historia mexica que va incluso a generar una nueva versión de la historia, que mandó incluso a borrar la historia antigua, mandó a quemar los códices,
y él fue el máximo representante de los mexicas en aquella época e influyó en muchos tlatoanis que surgieron en esta época. Los más poderosos sacerdotes, porque también habían estos sacerdotes guerreros, recuerden que la sociedad mexica era eminentemente guerrera, entonces tenían un oficio, pero aparte de ese oficio, pues también estaban preparados para la guerra los mexicas, eran un pueblo guerrero. El principal Cihuacóatl que les estaba comentando, histórico, que influyó sobre los demás tlatoani, se llamaba Tlacaelel. Era un importante consejero de estos tlatoanis, ¿sí? Ese famoso Tlacaelel. Entonces, bueno, los más poderosos sacerdotes eran el sacerdote de Tlaloc y el sacerdote de Huitzilopochtli. Eran los dos dioses principales de los mexicas y que se encontraban hasta la punta del templo mayor. Había un adoratorio para Huitzilopochtli y otro adoratorio para Tlaloc, representando estas dos economías, ¿verdad? Tlaloc, lo que es la cuestión de la agricultura, el dios de la lluvia, y Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Hubo varios Huaytlatoani, desde Acamapixtli, que fue el primero, que fue uno de los elegidos por ahí de 1325, hasta Moctezuma II, quien fue elegido como gobernante en 1502, ¿eh? El famoso Moctezuma II, Moctezuma Xocoyotzin, que fue el que recibió a Cortés en Tenochtitlan. De ahí le siguió Cuitláhuac y Cuauhtémoc, que fue el último Huaytlatoani. Los gobernantes y sacerdotes debían tener dotes de guerreros, lo que les decía, todos estaban preparados para la guerra. Sí, ellos, los tlatoani, usaban un xihuitzoli o corona, que es esta de aquí, hecha con, mayoritariamente con turquesa. Esta es la turquesa, la considerada piedra preciosa para todos aquellos gobernantes, ¿eh? También se ponían yacamestli, que iba en la nariz, y también usaban que es un besote, que es el que estamos viendo aquí, una perforación que se hacían aquí, en el mentón. Y eso solamente lo usaban los guerreros que tenían grandes privilegios, los que podían haber capturado incluso 5 prisioneros de guerra 5 cautivos de guerra en una batalla. Ellos eran automáticamente los que podían ascender de Macehuales a Pipiltin. Entonces, ese es el xihuitzoli o corona de Tlatoani, ¿sí? Que utilizaban estos gobernantes. Y aquí tenemos pues la línea de el linaje de los tlatoanis, ¿verdad? Si lo quieren consultar, bueno, lo pueden ver aquí mismo, pero también saben que yo les voy a mandar este archivo para que lo puedan consultar las veces que sea necesario. Bien, mientras ocurría este gran dominio que estaba estableciendo los mexicas en lo que es en Mesoamérica, sí, ya supimos quiénes eran los mexicas, ya supimos que los mexicas eran temidos y hasta cierto punto odiados por otros pueblos de Mesoamérica, sí. Mientras en Mesoamérica crecía el poder de los mexicas, o también podemos decir el poder de la Triple Alianza, en Europa existía la preocupación por buscar nuevas rutas de comercio que pudieran unir a Europa con Asia, pues había interrumpido con la llegada de los turcos otomanos que habían tomado Constantinopla. Entonces, a ver, dejemos un momento a Mesoamérica, crucemos el Océano Atlántico y visualicémonos allá en Europa y en lo que es sobre todo en la región de Medio Oriente, donde se establecieron los turcos. Ahí estaba ubicada la ciudad de Constantinopla. Europeos y asiáticos ya llevaban décadas, ya llevaban un siglo, prácticamente 2 siglos, de intercambio comercial entre lo que son los europeos y los asiáticos, la denominada Ruta de la Seda, que era uno de los principales productos que obtenían los europeos de Asia. Pues bien, sucede que en 1453 llega una invasión de turcos otomanos que eran musulmanes, o sea que practicaban el Islam, es decir, que creían en Alá y tenían esta cuestión tenían como principal profeta a Mahoma,
pues llegaron y conquistan Constantinopla. ¿Por qué es importante Constantinopla? Era el lugar de paso de todos los comerciantes y mercaderes que tanto de Asia iban hacia Europa como los de Europa que iban hacia el continente asiático. Y resulta pues que los turcos otomanos bloquean ese paso, ¿sí? Se caían gordos los musulmanes, se caían gordos con los católicos, que Europa era mayoritariamente católica en aquella época, o por lo menos era cristiana, porque después van a haber guerras entre los propios europeos con diferentes dogmas de tipo cristiano. Bueno, el asunto está que llegan los turcos otomanos y ya no se puede hacer nada, ya no se puede pasar entonces de Europa al continente asiático pasando por Constantinopla. Se tuvieron que buscar otras rutas de comercio. Quienes se adelantaron porque eran la máxima potencia marítima eran los portugueses. Ellos dijeron, bueno, no me vas a dejar pasar por por Constantinopla, bueno, voy a rodear a África y voy a llegar a lo que es a la India, ¿sí? Vamos a verlo aquí en el mapa para que quede más claro. Sí, aquí está el continente europeo. De este lado pues, vamos a tener Asia, que no se ve. Y aquí vamos a tener a Medio Oriente. Medio Oriente, que es donde se estableció el Imperio Turco Otomano en el siglo XVI. Ya habían conquistado parte de Europa Oriental, perdón, conquistaron también parte del norte de África y ellos dominaron pues Medio Oriente, teniendo la principal ciudad de intercambio comercial que fue Constantinopla. Entonces, como les digo, sí, aquí está Constantinopla, aquí está Europa, aquí está Asia. Sí, aquí había una cadena montañosa que era muy difícil cruzar porque pues hacía mucho frío, entonces por eso era más fácil cruzar, o la ruta de la seda era más fácil que se fuera por esta parte de Medio Oriente para llegar pues al continente asiático. Bueno, como esto estaba bloqueado, los portugueses dijeron, pues nosotros somos la potencia marítima, vamos a rodear África, sí, vamos a llegar entonces hasta Asia, a lo que es la India. Entonces este camino también los holandeses se adelantaron, ¿verdad? Holanda está por acá arriba, y de aquí salieron ellos y llegaron hasta Indonesia, unas islas que están por acá. El asunto está que esta vía marítima estaba controlada por portugueses y también de cierta manera por holandeses. Los españoles entonces dijeron, pues bueno, vamos a intentar vamos a seguir reactivando nuestra economía para ver si llegamos al continente asiático. Pero ellos no podían tomar esta ruta porque esta ruta estaba controlada por portugueses y asiáticos. Entonces, a uno se le ocurrió a un navegante que venía de por acá, ¿sí? De Génova, que actualmente es Italia, pero en aquella época Italia no existía. Génova era una república independiente. Bueno, este navegante genovés llegó acá a España, ¿verdad? Y empezó a solicitarle a los reyes católicos de España, Fernando I e Isabel I, que ellos unieron los reinos de Castilla y Aragón, y con eso surge España como un reino más grande. Bueno, llega Cristóbal Colón, que es el que tenemos acá, marino genovés que llega a España, intenta convencer a los reyes católicos de España de que pues se podía hacer una ruta en el que se rodeara pues la tierra, ¿verdad? Ya se tenía conocimiento en aquella época de que la tierra era redonda. No todos lo tenían totalmente este conocimiento, pero sí los navegantes pues ya sabían que de cierta manera pues la tierra era redonda. Y el asunto está, lo que ustedes ya saben, Cristóbal Colón entonces convence a los reyes católicos y a partir de ahí pues se generan 4 viajes, los 4 viajes de Colón, ¿ok? El más famoso de ellos pues es el de 1492, cuando llegan pues a la isla de Guanajaní en San Salvador. Sí, bueno, ahí se realiza lo que es el primer contacto entre, bueno, en cuanto a la historia oficial, el primer contacto entre europeos y americanos. Recuerden que de todas maneras ya había existido contacto entre europeos y americanos con la llegada de los vikingos allá en Norteamérica. Pero bueno, ahorita no estamos hablando de esto, estamos hablando de la cuestión de que finalmente
Colón llega a lo que es América y él cree que había llegado pues al continente asiático, y por eso de ahí surge que de ahí en adelante todos los habitantes del continente americano pues se les nombre como indios, ¿ah? Que después pues actualmente se denominan como indígenas, y posteriormente se está buscando que ese nombre se quite como pueblo originario. Pues bueno, hubieron 4 viajes y hubo un viaje muy importante que fue el cuarto viaje de Colón. Antes de hablar del cuarto viaje de Colón, es necesario establecer que Colón, ¿verdad?, al realizar estos 3 viajes que estamos viendo aquí, el primero, segundo y tercero, 1493 al 96, del 98 a 1500, él realizó, de ahí viene el nombre, la colonización de algunas islas que estaban en América. Es decir, empezó a traer gente de España para colonizar, o sea, habitar estos españoles estas islas, sobre todo esta de aquí que se llamaba la isla española, y esta de aquí que era la isla de Cuba, así como parte de Puerto Rico y esta isla de por acá que es Santiago. Bueno, estas islas se empezaron a colonizar. Cuando llega Cristóbal Colón, empieza a traer en el segundo y en el tercer viaje a algunos colonos, ¿verdad?, que llegaron aquí a España. Algunos de ellos trajeron enfermedades y pues la población nativa pues desapareció rápidamente debido a estas enfermedades, que pues no estaban preparados para estas enfermedades, ¿verdad? Pues bien, llegan aquí entonces estos colonos, y entonces empiezan a poblar estos españoles en estas islas. Y para poblarla con fuerza de trabajo, pues también traen esclavos africanos. Y por eso es que en Cuba, pues tenemos una gran cantidad de habitantes afroamericanos, ¿eh? Muy bien, entonces a partir de aquí, los españoles ya tenían, por decirlo así, su base en esta isla de la Española y su base aquí en la isla de Cuba. Aquí en Cuba, pues se eligió como gobernador de esa isla a Diego de Velázquez, uno de que se le denominó el adelantado, ¿no?, de Cuba. Bueno, ahí llegó Diego de Velázquez a gobernar esta isla, ¿sí? Y posteriormente se empiezan a dar entonces varias expediciones que salieron de esta isla, ¿sí?, que empezaron entonces a recorrer lo que hoy es México y que en aquella época pues eran varios pueblos mesoamericanos. El cuarto viaje de Colón, que se realizó entre 1502 a 1504, que fue el último antes de que muriera, pues salió de la isla de la Española, ¿sí?, y pues recorrió, circunnavegó. Circunnavegar quiere decir que navegó a través de las costas, ¿eh? O sea, no se despegó hacia mar abierto, sino que navegó sobre las costas, descubriendo, ¿verdad?, descubriendo, ya saben, entre comillas, porque pues el continente siempre ha existido, nada más que bueno, se le da ese nombre porque los europeos no conocían este continente y pues lo descubrieron, pero en fin, al final de cuentas siempre ha estado el continente americano. El asunto está que Cristóbal Colón realiza este reconocimiento, bueno, más que reconocimiento, descubre, ¿verdad?, lo que son las costas de Centroamérica. Y sucede que en esa última expedición, Colón avista a lo lejos una embarcación maya. Los mayas del posclásico, sobre todo los de la isla de Cozumel y los de Tulum, realizaban comercio a través de canoas, también navegando las costas. Ese fue el primer encuentro entre mesoamericanos y europeos, a lo lejos. Es por eso que se considera el cuarto viaje de Colón como uno de los primeros avistamientos entre mesoamericanos y europeos. Probablemente entonces esa embarcación quedó sorprendida de ver embarcaciones más grandes, ¿verdad? De hecho, los prehispánicos consideraban que esas embarcaciones eran como casas flotantes, ¿no? Así era como denominaban a los barcos, los acali. Atl, agua, y cali, casa, ¿no? A barcos flotantes. Pues bien, después de esa expedición, el gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, organiza otras expediciones para ver qué hay más allá. Quizás
se podrían encontrar estas islas que estaba buscando Cristóbal Colón. A lo mejor se podía encontrar la India y no sabían que podían hallarse pues efectivamente en la India, ¿eh? De hecho Colón murió pensando que había llegado a lo que es a la India. Pues organizan otras expediciones, sí, sobre todo va a haber una donde es la expedición de Valdivia, que será en 1511, sí, que sale de Centroamérica. Esa fue su misión, ir a buscar explorar lo que hoy es Panamá, pero de su transcurso de Panamá a lo que es a la isla de Jamaica, naufraga o se hunde pues esta embarcación, y los sobrevivientes llegan a la isla de Cozumel. Ahí en Cozumel son recibidos por los mayas, o más que recibidos son hallados por los mayas. Algunos de ellos son asesinados por los mayas, pero sobreviven dos, uno que se llama Jerónimo de Aguilar y otro que se llama Gonzalo Guerrero. Entonces, Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero van a aprender a hablar la lengua maya. Gonzalo Guerrero, de hecho, le va a gustar tanto la vida de los mayas que se va a volver maya, se mayanizó. Entonces, él se va a casar con una maya, va a tener a los primeros hijos mestizos del continente americano. Bueno, estoy hablando de la parte continental, ¿eh? Y mientras tanto, Jerónimo de Aguilar va a ser hecho prisionero, pero también él va a aprender a hablar el maya, algo que va a utilizar posteriormente Hernán Cortés para poder traducir, para poder para poder comunicarse y para también comprender lo que decían los indígenas, ¿verdad? Entonces esta expedición pues desaparece, nadie la recuerda, y posteriormente pues se organiza la expedición de Francisco Hernández de Córdoba en 1517, sale entonces de Santiago de Cuba, ¿verdad? Y empieza a recorrer lo que es actualmente la península de Yucatán. Aquí Francisco Hernández de Córdoba tiene enfrentamientos, y su tripulación tiene enfrentamientos con los mayas. Sí, los mayas empezaron a ver a estos europeos no con buenos ojos, les empezaron a hacer la guerra, y entonces Francisco Hernández de Córdoba pues muere en la expedición, regresa a esa expedición aquí por Florida y regresan después a Cuba. Sí, entonces ellos de hecho creían que aquí, esta parte de la península de Yucatán era una isla, pensaban que era una isla. Entonces Diego de Velázquez dice, no, pues vayan a ver qué hay más allá. Y voy a mandar otra expedición, la de 1518, comandada por Juan de Grijalva, que es esta de color verde. Sale entonces de Santiago de Cuba, llega a lo que es a la isla Cozumel, la rodean, ¿verdad? Los de la expedición de Juan de Grijalva trató de no establecer contactos con los pueblos mayas, porque pues vieron que estos pueblos mayas eran ciertamente hostiles con aquellos extranjeros que estaban llegando. Entonces, a lo que sucedían estas expediciones anteriores, el Huitlatoani de Tenochtitlan ya sabía de cierta manera que habían unas personas en la cáliz, ¿verdad? Por allá en la costa, y entonces decide mandar una embajada, es decir, un grupo de personas representando a Moctezuma, los cuales llegaron a Veracruz. Y ahí en Veracruz se encontraron esta expedición de Juan de Grijalva y la expedición y la embajada de Moctezuma se encontraron, y se dieron cuenta que entre las ofrendas que les llevaba Moctezuma a los europeos, habían entre ellas piezas de oro. Entonces Juan de Grijalva pues guarda estas piezas, estos objetos de oro. Se dice la tradición, no he leído hasta el momento una fuente una fuente primaria que me hable sobre estas cuestiones de los vidrios, pero se dice que los españoles intercambiaron vidrios por esos objetos de oro, que se llama mercar, creo es el verbo que utilizaban los españoles en sus crónicas para decir intercambio de productos. Y posteriormente pues Juan de Grijalva lo que hace es pues llevarse esos productos, recorrer lo que es la costa del Golfo,
Ahí entendió Grijalva que no era una isla, sino que era una gran extensión de tierra, y a partir de ahí, de Pánuco, del río Pánuco, se regresó a lo que es a la isla de Cuba, y empezó a informarle al gobernador Diego de Velázquez de lo que se encontró, y sobre todo, pues de que había encontrado oro. Y entonces Diego de Velázquez va a organizar otra nueva expedición para mandar ahora sí a Hernán Cortés, que fue elegido como el principal líder de la expedición. Y llega un momento en que Diego de Velázquez no confía en Hernán Cortés y decide cancelarla. Pero Hernán Cortés se escapa. Por eso, como ustedes ven, él no toma esta ruta, sino que toma la ruta del sur de Cuba. ¿Sí? Entonces sale de Santiago de Cuba, ¿sí? Va juntando gente, va juntando armas y lo necesario para de ahí dirigirse hacia lo que es pues en la búsqueda de oro, ¿no? Que había encontrado Juan de Grijalva. Llegan entonces a la isla Mujeres, lo que es la tripulación de Hernán Cortés, y ahí rescatan a Jerónimo de Aguilar. Fíjense lo que fue la suerte de Cortés, porque pudo encontrar a alguien que podía hablar español y maya. Y de ahí, pues entonces siguió su navegación hasta que llegó a lo que es en Centla. Llegó a Champotón, después a Campeche y después a Centla. Ahí en Centla van a sostener una batalla los españoles con los grupos mayas chontales de Tabasco, y van a ganar los españoles y van a recibir como regalo a varias mujeres, entre ellas a Malitzin o la Malinche, ¿verdad? Que ustedes así la conocen. Y Malitzin hablaba maya y náhuatl. Entonces, de cierta manera, Cortés tuvo la suerte de encontrar pues la manera de comunicarse ahora sí con los mexicas. Había encontrado a alguien que hablaba maya y español y alguien que hablaba maya y náhuatl. Y posteriormente pues Cortés sale de lo que es de Tabasco y llega a lo que hoy es Veracruz en 1519. Y ahí, en 1519, Cortés funda la primera ciudad de la América continental, que va a ser Veracruz. Veracruz significa la verdadera cruz, la Vera Cruz. Y a partir de ahí, Cortés se vuelve pues el alcalde de Veracruz, el primer gobernador de Veracruz, como medida para separarse de la autoridad de Diego de Velázquez y para darle obediencia no directamente a Diego de Velázquez, sino al rey de España, ¿verdad? Que en esos momentos era el rey Carlos I, que también le llaman el rey Carlos V, así es como el del chocolate. Y de ahí en adelante Cortés va a hacer una expedición para internarse a lo que es a la Ciudad de México, Tenochtitlan. Y a partir de ahí va a comenzar el proceso de conquista. ¿Ok? Pues bueno, hasta aquí el video. Entonces vimos a grandes rasgos lo que son cómo se conformó la cultura mexica, ¿sí? La sociedad mexica, que va a ser una de las protagonistas de lo que es el proceso histórico denominado conquista. Y ya vimos cuáles fueron las implicaciones que tuvieron los españoles para llegar a nuestro continente y cuáles fueron las implicaciones que llevó a Hernán Cortés a llegar a Veracruz en 1519. Bueno, por mi parte es todo en este video. Espero que haya sido de su agrado y pues nos estamos viendo en el siguiente. Hasta luego. Pásenla excelente.